Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. La runa de la rama roja y el honor del combate a muerte. Pueden entrar dos y solo uno puede salir. Todas las demás obstrucciones e interrupciones quedan excluidas fuera del límite, impidiendo toda interferencia. Distribuida por los barrios marginales de Eden Mist, donde los pobres y los indigentes eran llevados al hambre y perseguidos por su nacimiento, la runa de la rama roja era una trampa que solo Shirou podía activar. Al requerir magia para lanzar, Shirou se había designado a sí mismo como el adversario, y todos los que primero entraron en el límite fueron los retadores. En silencio, el cuerpo de un shinobi de la niebla cayó al suelo y se descompuso bajo la maldición del cuchillo bifurcado, un código místico imbuido de propiedades enfermizas comparables a las balas Gander de Rin. Como había pensado Shirou, la mayoría de los shinobi que desconocían la magia eran susceptibles a sus peligros independientemente del chakra. De hecho, la sensación de aprensión derivada de la ignorancia en un mundo shinobi donde la competencia se medía por la intuición y la experiencia era debilitante para los intelectuales. Más bien, fueron los aspectos audaces y valientes eliminados del shinobi de nivel Jounin los que habrían jugado un papel más sustancial. Ante la muerte de un camarada, el resto de la unidad shinobi que patrullaba de Eden Mist se quedó paralizado de aprensión, tratando cautelosamente de determinar qué había sucedido antes de tomar cualquier medida. ¿Es un jutsu de sellado? ¿Qué tal un genjutsu? Ya te dije. Uno de ellos gritó cada vez más desconcertado. Chakra, no está usando chakra. Era el único concepto que había que destacar. Frente a Shirou, los shinobi de la niebla tuvieron que pensar en el concepto de una barrera invisible que impedía que todos menos uno avanzaran, y que una persona no podría retirarse si estaba en desventaja en la batalla. Sin embargo, Shirou sabía que el momento no duraría mucho. Los shinobi eran el principal personal militar de las grandes aldeas ocultas, y la fortaleza mental de sus élites no era algo que pudiera alterarse fácilmente. Bastante. Informaré a Butter Shadow. Quizás sea un nuevo Bloodline, o incluso si no lo es, tenemos que tomar precauciones contra él. Presumiblemente, el miembro más débil de Mist Shinobi se retiró para compartir inteligencia con el poder central de Eden Mist. La preocupación brilló en los ojos de Shirou, pero no tuvo más remedio que mantener su expresión impasible. Había rodeado el área con Red Blanche runes, pero la condición de estar listo para luchar en continuos duelos uno a uno con shinobi progresivamente más fuertes era desalentadora por derecho propio. Por lo tanto, antes de que la niebla oculta distinguiera el alcance de las capacidades de la runa de la rama roja, tenía que salvar a todos y ocultarse de una búsqueda más amplia. Sin embargo, se necesitaba tiempo dado el número de personas que vivían en los barrios marginales de la niebla oculta. Lo que necesitaba ahora era disuasión. La expresión de Shirou se endureció. Uno podría preguntarse por qué se había esforzado tanto por personas que no tenían nada que ver con él o su familia inmediata, pero después de vivir en este mundo, se dio cuenta. Sangre, violencia, crueldad y, sobre todo, el cálculo de vidas en meros números y bajas en la mente de un shinobi. Este mundo estaba demasiado cansado hasta el punto en que las acciones de personas caritativas serían primero cuestionadas en lugar de apreciadas. Shirou miró a Mei y a los demás residentes de los pueblos de Eden Mist Shanty que estaba protegiendo, y se reafirmó. Para los que pasaban hambre. Por los que fueron perseguidos. Para aquellos que no pudieron defenderse. Lo que esas miradas y expresiones en medio de la indigencia le transmitían silenciosamente no era más que un grito de ayuda. Lo que Shirou perseguía era un tipo de justicia nacida de su ideal, y si eso lo hacía ingenuo o temerario, entonces tendría que seguir adelante hasta que pudiera hacer que este mundo entrara en razón. El siguiente shinobi de la niebla oculta finalmente dio un paso adelante. Por su comportamiento y expresión endurecida, era otro hombre probando las aguas. Shirou observó a su adversario y notó cómo el hombre no se movió inmediatamente para atacarlo, sino que se centró más en probar los parámetros de la runa rama roja.
Intentó huir o ignorar el combate, pero su cuerpo se movió por sí solo y le impidió salir. Los ojos del hombre se agudizaron con temor antes de estrecharse hacia Shirou. ¿Quién eres?, exigió el hombre mientras levantaba una espada infundida con chakra. Shirou no respondió. Su identidad era un asunto delicado y su padre había subrayado la importancia de la información. Sin duda, el nombre Shirou circularía mucho por las tierras de Whirlpool que limitan con Mist. Necesitaba adoptar un nuevo nombre en Eden Mist que invocara cierto grado de infamia y disuasión local sin hacer que el organismo gobernante fuera demasiado hostil. Más bien, el objetivo era parecer lo suficientemente agradecido como para que Eden Mist lo convenciera para que se convirtiera en uno de sus shinobi. Para tener un oficio, uno debe poseer algo que el otro querría. Y Shirou como shinobi residente de Eden Mist ciertamente calificaba. Shirou había visto de primera mano la historia de Mist a través del conocimiento de las 7 espadas y sabía que sería eficaz para demostrar valor. Ya había revelado una conexión con las 7 espadas de Mist, pero ¿y si estuviera en posesión de otras armas que pudieran rivalizar o superar sus capacidades? Seguimiento activado. Sus palabras no fueron una introducción, sino una declaración. Shirou sacó un pergamino desellado, lo desenrolló y usó el humo que produjo para ocultar el arma que trazó. En su mano apareció una lanza de color rojo sangre cuyas inscripciones rúnicas parecían venosas y pulsantes. La repentina aparición de sed de sangre fue de otro nivel que inmediatamente asfixió el área. El aullido de un perro pareció resonar en el aire, los ojos ocultos en la niebla parecían de un color carmesí sangriento. La atmósfera se endureció por la tensión, la expresión del Mist Shinobi se hizo añicos cuando el sudor frío comenzó a acumularse en sus palmas, pero el cambio más evidente fue el comportamiento de Shirou. El rastreo no solo replicaba la historia de un arma, sino también la habilidad y experiencia de sus portadores. Es posible que Shirou no pueda fusionar y usar con precisión el chakra dentro de él correctamente, pero era diferente cuando seguía una plantilla que no se ejecutaba principalmente en chakra. Tendré tu corazón. Incluso la forma de hablar de Shirou se había vuelto más salvaje. Apuntando con la lanza roja hacia adelante, nadie pudo describir adecuadamente lo que sucedió después. Sintiendo una siniestra premonición, el shinobi frente a Shirou intentó esquivar mientras Shirou empujaba la lanza hacia adelante, pero como fragmentos de vidrio rompiéndose, la tensión fue reemplazada por un terror incomprensible. Escondido en la niebla jutsu. El experimentado Mist Shinobi con una aguda sensación de peligro inmediatamente trató de ocultarse. Sin embargo, era como si los ojos de Shirou todavía pudieran verlo. No, era el olor a magia y chakra que emitía. Inclinándose hacia abajo, Shirou levantó su lanza y apartó una ráfaga de kunai y shuriken. El ruido metálico resonó en el silencio, pero Mist Shinobi se sentía lento. Cuanto más atacaba a Shirou, más fría corría su sangre. Apretando los dientes, el shinobi de la niebla formó sellos manuales y formó un clon de agua antes de cargar contra Shirou por delante y por detrás. Levantando su espada entrelazada con chakra, apuñaló desde el frente y cortó horizontalmente desde atrás. Sonido metálico. Con reflejos bestiales, Shirou saltó sobre la punta de su propia lanza, cambió su centro de gravedad y movió la pierna, pateando al Mist Shinobi debajo de la barbilla. No importaba cómo Shirou había determinado quién era el verdadero, ya que la saliva voló y el cuerpo principal del Mist Shinobi maldijo y se volvió a esconder en la niebla. Al darle un revés al clon de agua a su lado, el clon estalló en un chorro de agua. El shinobi de la niebla oculta sintió que se le ponía la piel de gallina. A medida que avanzaba la pelea, un aura rojo sangre comenzó a volverse cada vez más inquietante a medida que aumentaba la densidad de la energía mágica. ¿Qué es eso? Las cejas se fruncieron y una sensación de hundimiento comenzó a desarrollarse en la boca del estómago. El aura roja se había vuelto palpable sobre la lanza hasta el punto de afectar toda el área. En medio de todo esto, Shirou tomó una postura, con los ojos brillantes, y luego empujó. Entrando en pánico, se formó apresuradamente un jutsu de agua para interceptar un ataque, pero eso fue todo. Ese único movimiento usó la rotación de todo el cuerpo de sus piernas, brazos y hombros para apuñalar hacia adelante, y el shinobi de la niebla de repente jadeó cuando un hombre reverberó en la neblina agonizante de su visión. Un sabueso había hundido sus colmillos hacia su presa. Gaebol.
Una lanza que no debería haber alcanzado, había golpeado, y un hombre que claramente se había defendido con un jutsu de agua quedó sin aliento, con las manos cayendo sin fuerzas a un lado. Había aparecido un agujero en su pecho, trozos de carne y tejido cardíaco salpicaban a su alrededor. La sangre brotó y se derramó sobre la tierra. La niebla sangrienta. Era otro nombre para el país de la gran aldea escondida del agua. ¿Qué pasó? La pregunta resonó incluso cuando Shirou hizo girar la lanza roja en la mano e hizo un gesto para que viniera el próximo adversario. ¿Es esa lanza? Analizó rápidamente el resto de los shinobi de la niebla, pero ninguno dio un paso adelante. El coraje había menguado y se había quebrado en medio de la ferocidad de la sangre y el acero dentro de la niebla. El brillo de los ojos burlones inyectados en sangre parecía más demoníaco que humano. Atraviesa el corazón, dijo Shirou en silencio, tomándose el tiempo libre para explicar. Nunca falla. Varios Mist Shinobi se volvieron contemplativos, mientras el astuto intentaba discernir por qué Shirou intentaría explicarles la habilidad de su arma. Hizo clic un segundo después porque la respuesta era simple. Un corazón tierno. Dada la naturaleza de la barrera inexplicable que obligaba al combate 1 a 1 y una lanza que podía perforar instantáneamente el corazón cuando se usaba, el resultado de la muerte en vano era claro. Dejar. Ese fue el mensaje silencioso y la advertencia. En el combate 1 a 1, esa lanza no tenía rival. El cambio se estaba gestando en Eden Mist, usuario de linaje asqueroso. El líder del escuadrón de Eden Mist que patrullaba levantó una mano y el resto de la unidad, incluido él, se retiró lentamente. Había mucho en qué pensar. Meiterumi miró a Shirou en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido y lo que simbolizaban las acciones de Shirou como portador de Bloodline. Shirou dejó vivir a esos bastardos. Estaba segura de que Shirou podría haberlos matado a todos, pero el hecho de que no quisiera decir que estuviera considerando la reconciliación con los usuarios que no eran de linaje. Mei frunció los labios. Todo lo que Shirou había hecho era una rebelión abierta a la dirección actual de Eden Mist y la persecución de sus Bloodlines. Independientemente de lo que Shirou estuviera haciendo, incluso alguien como Mei podía entender un solo punto. Incluso si los clanes Bloodline restantes trabajaran juntos, todavía iban a necesitar un líder, y en base a cuán fervientemente habían mirado a Shirou en el mercado anterior, la respuesta ya era obvia sobre quién sería empujado a asumir el papel. Mei inconscientemente frunció los labios y frunció el ceño en su desgana interior. Ella no se sentía muy feliz. De nada. La posición de líder era la más peligrosa en cualquier levantamiento rebelde, y podía ver que la única razón por la que un compañero adolescente sería nominado como líder en lugar de cualquier otra persona era para subvertir la atención. Usarían a Shirou. Peor aún, Mei conocía a Shirou lo suficientemente bien como para comprender que con gusto lo utilizarían para luchar por un futuro mejor. Su ingenuidad en el mundo shinobi iba a ser su muerte. Garantizado. Fue en ese momento que Mei llegó a una resolución en su corazón más allá de sus sueños infantiles de un Kiri mejor. Si Shirou era la luz que podía reunir la esperanza de los ciudadanos de Kiri, entonces ella sería la sombra que derretía a las serpientes y víboras que buscaban usar sus sentimientos para beneficio personal. Ella lo juró en su primer amor. Intentará enviarle un mensaje a Yagura para que coopere. El cambio comenzaría con su generación. Gracias por leer. Ha pasado tanto tiempo desde que actualicé esto que tuve que pasar mucho tiempo recordando lo que estaba tratando de hacer con él. Novela web gratuita. De Apostate in Green Fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal del usuario. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Héroe y espada. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.